Lo que ven es señal en directo desde el Palacio de la Moncloa. De un momento a otro se espera la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, de Pedro Sánchez. Va a comparecer desde allí, desde la sede de la Presidencia, después de saber que el rey Felipe VI no propondrá a ningún candidato a la investidura por falta de apoyos. Hoy ha cerrado esa ronda de consultas con todos los partidos políticos y lo que hemos sabido hace pocos minutos, se lo hemos ofrecido en ese avance informativo, es que el rey no ve apoyos suficientes a ningún candidato, por tanto no va a proponer a nadie para ese debate de investidura. Las probabilidades de unas elecciones el próximo 10 de noviembre son muy grandes. Vamos a escuchar dentro de muy poco al presidente del Gobierno en funciones. Vemos esa señal en directo, como digo, de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, los compañeros ya tomando posiciones para escuchar las palabras del presidente en funciones. Hace pocos minutos veíamos también las reacciones de otros partidos, de Partido Popular, de Ciudadanos, de Unidas Podemos, que de una manera o de otra tampoco daban apoyo a una investidura de Pedro Sánchez. Y veremos qué explicaciones da en este momento el presidente del Gobierno en funciones. Si finalmente no hubiera investidura, como todo parece indicar, el próximo 23 de septiembre se disolverían las Cortes y quedarían automáticamente convocadas las elecciones para el próximo 10 de noviembre. Estamos pendientes, como digo, de esa comparecencia del presidente del Gobierno en funciones. Les hemos ofrecido antes también el comunicado de la Casa Real, donde el rey constataba la falta de apoyos de los candidatos, especialmente de Pedro Sánchez. Y hemos visto también las reacciones de otros partidos en el Congreso de los Diputados. Allí ha estado Macarena Bartolomé siguiendo esas reacciones. Macarena. Sí, aquí tanto Casado como Rivera como Iglesias han culpado a Sánchez del bloqueo. Coinciden en que el único responsable de la repetición electoral es el presidente del Gobierno en funciones. Están convencidos de que hemos asistido a un plan prefijado. Dicen que en Moncloa desde el principio no querían formar gobierno, sino que querían ir a elecciones. Casado ha asegurado que espera que en las urnas a Sánchez no le salga gratis esa posición que ha mantenido. Rivera aseguraba que su oferta de abstención con condiciones tiene fecha de caducidad, no estará vigente después del 10 de noviembre. Y Pablo Iglesias aseguraba que le llamaba la atención la tendencia natural, decía, de Pedro Sánchez del PSOE para pactar con Ciudadanos, para llegar a acuerdos con Ciudadanos en vez de con Unidas Podemos. Gracias, Macarena. Hemos conocido esa reacción de la Casa Real a través de un comunicado. Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, ha estado allí para conocer esa decisión final del rey tras la ronda de consultas. Alejandro Riego, finalmente ningún candidato ha contado con apoyos suficientes. Sí, así es. Finalmente el rey ha constatado que ningún candidato tiene esos apoyos, que ningún candidato puede obtener esa confianza de la Cámara Baja para sacar adelante esa candidatura, la investidura a la presidencia del Gobierno, y por tanto se cierra esta ronda de consultas sin propuesta de candidato. Ahora toca mirar de nuevo, como siempre, al artículo 99 de la Constitución, el artículo concreto 99.5, que dice que en ausencia de candidato y agotando los plazos, es decir, el próximo lunes se procederá a disolver Cortes y convocar elecciones. La decisión del rey de no proponer a ningún candidato, no hay apoyos suficientes para una investidura. Escuchamos al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez. Bien. Buenas noches y en primer lugar gracias a los medios de comunicación por acudir y cubrir esta comparecencia de prensa. Como saben, acaba de finalizar la ronda de consultas del jefe del Estado, del rey, con los distintos grupos parlamentarios, cuyo resultado acaba de hacer público tanto la Casa Real como también la presidenta del Congreso de los Diputados. Y el resultado es claro, no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice la formación de un gobierno, por lo que el país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre. En este sentido, quisiera compartir con el país, como presidente del Gobierno en funciones y también como líder del partido más votado el pasado 28 de abril, mi visión de lo acontecido y las lecciones a extraer del bloqueo institucional que ha sufrido el país durante estos últimos meses. En primer lugar, hay que recordar algo evidente, y es que los españoles ya hablaron, y hablaron claro. Hablaron claro el pasado mes de abril y hablaron aún más claro el pasado mes de mayo.
Frente a la disyuntiva que se planteó en esas elecciones del mes de abril entre el Partido Socialista y el bloque conservador formado por las tres fuerzas políticas y que consistió en elegir entre avanzar o retroceder a tiempos de injusticia social, de corrupción y de crispación, los españoles eligieron avanzar. Eligieron avanzar sin aventuras. Eligieron avanzar con seguridad, con moderación. Votaron un gobierno progresista, cuya estabilidad dependiera de fuerzas no independentistas. Y como he reiterado desde el pasado mes de abril, para que la gobernabilidad de nuestro país no estuviera condicionada por los votos de fuerzas independentistas, necesitábamos no del apoyo, pero sí de la abstención técnica de las fuerzas conservadoras, en particular del Partido Popular y de Ciudadanos. Insisto, no un apoyo, tan solo una abstención que permitiera facilitar el único gobierno posible desde la aritmética parlamentaria que arrojaron las urnas el pasado 28 de abril, un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista, que fue quien ganó las elecciones. Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos y han optado por desentenderse de la estabilidad de nuestro país. Desgraciadamente, el partido que se dice de centro liberal nada tiene que ver con el centro ni con los liberales de Europa y prefiere poner un cordón sanitario a la socialdemocracia y abrazar, como hemos visto en distintos gobiernos autonómicos, a la ultraderecha española. Por otra parte, como saben ustedes, para conformar el apoyo a un gobierno progresista necesitábamos también del acuerdo de Unidas Podemos. Y esto tampoco ha sido posible. Y en esto también es singular España, porque Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido 4 veces, insisto, 4 veces, 2 en 2016 y 2 en 2019, un gobierno progresista, bloqueando junto a la mayoría conservadora de la Cámara la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista. Por lo tanto, en esta ocasión ha sido imposible cumplir con el mandato electoral de los españoles el pasado 28 de abril. Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España. Y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. Un gobierno moderado, sin frentismos, desde el acuerdo, que gobierne desde valores progresistas, pero que lo haga para la mayoría social de nuestro país, con vocación de transformación y también de acuerdo en las grandes reformas que necesita España. El único límite ha sido no aceptar un gobierno minado de entrada por la división y por la desconfianza y un gobierno cuya estabilidad no descansara exclusivamente en las fuerzas independentistas. Y lo dije en la sesión de investidura fallada el pasado mes de julio. Si me viera obligado a elegir entre la presidencia de un gobierno dividido en dos y condenado en consecuencia al fracaso y mi deber de defender el interés general de mi país, elegiría siempre el interés general de mi país, elegiría siempre proteger a España. Y es lo que he tenido que hacer finalmente. España no necesita un gobierno para una investidura, necesita un gobierno para una legislatura. Los españoles necesitan un gobierno estable, coherente, no un gobierno compartimentado, paralizado por sus propias contradicciones y con fecha de caducidad. Ni mucho menos un gobierno a prueba o sometido a hipotecas. Los españoles lo que necesitan es un gobierno capaz de encarar los retos importantes, trascendentales que tenemos como país. En primer lugar, los retos que corresponden a nuestra época. La corrección de las injusticias sociales, la creación de empleo, el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones, la plena igualdad de la mujer, la conquista en el liderazgo de la revolución digital, la respuesta a la emergencia climática y el fortalecimiento de nuestro proyecto común como país y también de Europa. Y, en segundo lugar, junto a esos desafíos que corresponden a nuestra época, otras amenazas coyunturales mucho más inmediatas. El enfriamiento económico internacional, el peligro de las sacudidas de un Brexit duro y, aquí en casa, las consecuencias políticas de la sentencia del procés sobre la crisis catalana. En solo un año, creo que este Gobierno ha demostrado que los problemas de España se pueden atajar y se pueden superar desde una óptica progresista.
Aún continúan existiendo, pero hemos comenzado a reducir las tensiones territoriales. Aún queda mucho por hacer. Ya dije que sería una tarea que exigiría tiempo y dedicación, serenidad y mesura, diálogo y también firmeza, pero sobre todo y ante todo tener las ideas claras de hacia dónde ir. Y el Gobierno en funciones ha tenido siempre claro que nuestro horizonte debía ser la reconstrucción de la convivencia y salvaguardar la integridad territorial, la soberanía nacional, el ordenamiento constitucional y nuestro Estado autonómico. Hemos reconducido también la inmigración ilegal. Hemos demostrado que se puede combatir con eficacia a las mafias migratorias y hacerlo, además, desde el respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional. Hemos recuperado el protagonismo internacional. Hemos constatado que se pueden defender los intereses de España sin aislarse. Es más, que los intereses de España se defienden mejor con la máxima presencia en espacios de poder e instituciones internacionales y europeas. Hemos demostrado también que se puede crecer y repartir, que se puede crecer con justicia social, que es posible crear empleo, hacer crecer a la economía y, al mismo tiempo, ocuparse de los trabajadores con condiciones salariales más precarias y de las familias más desfavorecidas. Y si la economía se enfría, demostraremos que los tiempos duros se pueden encarar sin dejar a nadie atrás, ocupándonos antes de los más débiles y distribuyendo las cargas con justicia. Hemos demostrado, en fin, que se puede gobernar con limpieza, con ejemplaridad, que se pueden evitar los comportamientos intolerables y sancionar toda aquella conducta reprochable. En fin, como he dicho al principio, los españoles dejaron muy claro, hablaron muy claro el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo. Lo hicieron en 4 ocasiones. Pero, desgraciadamente, 2 fuerzas políticas conservadoras y una fuerza política de izquierdas han preferido bloquear la formación del Gobierno que las urnas reclamaron. Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan. Los españoles han dicho claro en 4 ocasiones, el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo, que España quiere caminar por la senda progresista y que quiere avanzar con justicia social. Les pediremos el próximo 10 de noviembre que lo digan aún más claro. Nos dijeron el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo que quieren un Gobierno coherente, sólido. Les pediremos que lo digan aún más claro para ser escuchados y que no haya más bloqueos, para que España, en definitiva, entre de una vez por todas en una senda de estabilidad, de serenidad, que son imprescindibles para avanzar y para abordar los grandes retos y transformaciones que tiene por delante nuestro país. Y sin más, quedo a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas. Sí, buenas noches, presidente. Me gustaría saber si hace usted algún tipo de autocrítica de la estrategia negociadora que ha tenido en todo este proceso y qué parte de responsabilidad tiene usted en este fracaso. Y luego también querría saber, tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias han dicho que aún hay tiempo, tiempo legal para una investidura. Si cree usted que ese margen existe o esto ya se ha acabado. Bueno, gracias, Patricia, por su pregunta. En primer lugar, por responder a la última de las cuestiones, decir que después de la investidura fallida del mes de julio, todos conocemos cuál es el procedimiento. No soy candidato y, por tanto, se es candidato cuando se tiene precisamente la designación, en este caso, por parte del jefe del Estado. Por tanto, lo que se ha constatado después de la ronda con los distintos grupos parlamentarios es que no hay bases suficientes, no hay garantías para que se pueda poner en marcha una investidura que no sea nuevamente fallida. Y yo creo que es importante el que tampoco se generen falsas expectativas, se creen falsas expectativas entre la ciudadanía con una investidura que esté abocada al fracaso. Y, en segundo lugar, por responder a su pregunta inicial, decirle que nosotros lo hemos intentado todo y que nos lo han hecho imposible. Nosotros hemos propuesto hasta 5 fórmulas de colaboración y cooperación con quien hemos designado fuera nuestra socio principal o socio preferente. Un Gobierno solitario, con el apoyo de Unidas Podemos desde fuera, un Gobierno con la aportación de independientes de reconocido prestigio de Unidas Podemos dentro del Gobierno, un Gobierno de coalición, un Gobierno de cooperación, un Gobierno con la creación de una comisión parlamentaria, también una oficina específica dentro del Ministerio de Hacienda para responder a las principales
cuestiones que planteaba Unidas Podemos en cuanto a la desconfianza y la exigencia de cumplir con los acuerdos marcados en esa hoja de ruta progresista que les planteamos, y a todas ha dicho que no. Hay que recordar que Unidas Podemos el 28 de abril propuso una coalición, el 17 de septiembre propone una coalición y el 24 de julio propuse una coalición. Una coalición con una vicepresidencia del Gobierno y con 3 ministerios. Ministerios de carácter social y que Unidas Podemos rechazó. No solamente rechazó, descalificó, diciendo que la igualdad, las políticas de sanidad, las políticas de bienestar social, las políticas de consumo, las políticas de ciencia, las políticas de universidades, las políticas de agricultura, las políticas de cultura, son políticas, en fin, accesorias. Por tanto, creo que desde el Partido Socialista entendimos que no contábamos con una mayoría absoluta y que, por tanto, teníamos que tender puentes con aquellas fuerzas políticas que, lógicamente, pudieran estar interesadas en poner en marcha una legislatura progresista con un gobierno progresista. Y eso es lo que hicimos. Propusimos un gobierno progresista que no dependiera de fuerzas independentistas. Y, desgraciadamente, ni el Partido Popular ni Ciudadanos, que además saben perfectamente que no hay una mayoría parlamentaria alternativa a un gobierno liderado por el Partido Socialista, han bloqueado esa investidura y, de manera reincidente, el señor Iglesias, no 2 veces en 2016, sino otras 2 veces en 2019, ha impedido, ha bloqueado con su abstención, no con su voto en contra, pero con su abstención, la formación de un gobierno progresista. Por tanto, por eso he dicho que el señor Iglesias va camino de un récord. Y es que a la izquierda del Partido Socialista, no en España, sino en Europa, nunca ha habido en Europa un partido de izquierdas que vete 4 veces en menos de 5 años la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista. Sí, presidente, todo indica que los 4 grandes líderes van a repetir como candidatos. ¿Por qué tendrían los españoles que votar a los mismos líderes que no han sido capaces de desbloquear la situación y esperar una solución diferente? Y, en concreto, ¿por qué usted espera que después de las elecciones haya algo diferente de lo que hemos tenido? Gracias. Bueno, yo creo que lo hemos dicho a lo largo de estos últimos meses. Creo que lo más importante, Carlos, como plantea usted en su cuestión, en su pregunta, es que todos asumiéramos nuestro resultado electoral. Todas las fuerzas políticas supiéramos exactamente dónde nos ha situado la ciudadanía con su voto. El Partido Socialista, con un 28,5%, casi un 29%, fue la primera fuerza más votada, con 123 escaños, lejos en consecuencia de los 176 escaños que necesitamos para la mayoría absoluta y, por tanto, siendo muy conscientes de que necesitábamos acordar con otras fuerzas parlamentarias. Y así lo intentamos. Incluso haciendo algo que yo no tenía inicialmente previsto, como era proponer un gobierno de coalición. Hasta ahí llegamos incluso. Siendo conscientes también de que España no necesita cualquier tipo de gobierno, sino un gobierno estable, duradero, no 2 gobiernos en uno, no un cogobierno, reconocer la legitimidad de la fuerza política que ha ganado las elecciones, saber que se necesitan para los desafíos que tenemos por delante, lo he dicho antes, de nuestra propia época, pero también los más inminentes, como es el Brexit o las consecuencias políticas que pueda tener la sentencia del procés en Cataluña durante el mes de octubre, en el otoño de este año. Bueno, que necesitábamos un gobierno coherente, fuerte, estable, que España viene atravesando 5 años de fuerte inestabilidad, como consecuencia de todas las injusticias sociales aderezadas por los casos de corrupción que ahora mismo están siendo investigados en el Tribunal Supremo y en la justicia de nuestro país. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Asumir nuestro resultado electoral. Lo han asumido el resto de fuerzas políticas. Ha asumido, por ejemplo, el Partido Popular, que hoy tiene 66 escaños y un 16%, y que, por tanto, una fuerza política que ha gobernado junto con el Partido Socialista a lo largo de estos últimos 40 años de democracia tenía que garantizar una cierta estabilidad en nuestro país, sobre todo en momentos críticos como los que vamos a vivir durante los próximos meses. Yo lo dejo a la consideración de la ciudadanía. ¿Ha asumido Ciudadanos su papel? Ese papel de pivotar a izquierda y a derecha y de garantizar la estabilidad política del país, sobre todo en un momento como el actual, donde efectivamente vamos a necesitar un gobierno con plenas capacidades para hacer frente al enfriamiento de la economía, el Brexit y también las consecuencias políticas en Cataluña. Lo dejo a la consideración de la ciudadanía.
¿Ha asumido también Unidas Podemos su resultado electoral? ¿Ser la cuarta fuerza política del país? Y, por tanto, complementar, ayudar a la formación de un gobierno progresista. Lo dejo a la consideración de los ciudadanos. A mi juicio, no. Creo, honestamente, que Unidas Podemos es, de nuevo, la formación política que ha malogrado el que pueda haber un gobierno progresista en nuestro país, y a las fuerzas conservadoras, al Partido Popular y a Ciudadanos, pues señalar la gran contradicción de señalar al Partido Socialista como un partido que se alía con fuerzas independentistas y precisamente tratar de empujar al Partido Socialista a gobernar con esas fuerzas independentistas a los cuales ellos denigran constantemente en sus críticas. Esa es la gran contradicción de lo que estamos viviendo. Y, por tanto, yo lo que le digo a los españoles es que el próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad de decir las cosas más claras, de decir las cosas mucho más claras, para que se escuchen y para que los ciudadanos y ciudadanas sepan que el resto de partidos políticos van a atender a su voluntad. Y es que haya un gobierno moderado, progresista, que tienda puentes, que no construya frentes y que haga frente precisamente a los desafíos que tiene nuestro país. Pero insisto, eso será lo que tengan que elegir los españoles el próximo 10 de noviembre. Sí, presidente, podemos ya anunciar... Pueden seguir el resto de la comparecencia en el canal 24 horas. Seguimos ya con la programación habitual, ya en el telediario, las palabras de Pedro Sánchez desde la Moncloa. Hemos conocido que el Rey no propone a ningún candidato a la investidura por falta de apoyos, y era la reacción de Pedro Sánchez, dando ya totalmente por muerta cualquier posibilidad de investidura, hablando ya de esa fecha de elecciones el próximo 10 de noviembre. Volvemos allá a la Moncloa. María Rodríguez, has estado siguiendo esa comparecencia. Hemos visto cómo Pedro Sánchez cargaba las culpas en el resto de formaciones, tanto a la derecha como a la izquierda. Sí, Pedro Sánchez ha dicho que lo ha intentado por todos los medios, pero que se lo han puesto imposible. Como decía, se ha referido a Unidas Podemos, le reprocha, dice textualmente, que por cuarta vez vaya a impedir un gobierno progresista en España, pero el reparto de culpas, como decías, le llega también a PP y a Ciudadanos. Especialmente crítico, especialmente duro, ha sido con Albert Rivera, al que ha vuelto a reprochar que establezca un cordón sanitario al Partido Socialista. Asegura Pedro Sánchez que no hay una mayoría estable en el Congreso que pueda garantizar un gobierno moderado, coherente, progresista, que no dependa de las fuerzas independentistas y, como decías, daba por sentada ya esa convocatoria electoral para el 10 de noviembre. Gracias, María. Vamos al Palacio de la Zarzuela. Poco antes de esa comparecencia de Pedro Sánchez conocíamos ese comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey diciendo que no habría propuesta de ningún candidato por esa falta de apoyos, y veíamos y escuchábamos también a Meritxell Batet después de su reunión con el Rey. ¿Qué ha dicho exactamente Meritxell Batet, la presidenta del Congreso? Alejandro Riego. ¿Qué tal? Saludos. Pues en ese comunicado el Palacio de la Zarzuela confirmaba que el Rey ha constatado en esta ronda de consultas que no formula candidato porque no ha encontrado candidato con apoyos suficientes que le garanticen sacar adelante esa investidura, el apoyo de la Cámara Baja. Así se lo ha comunicado a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, a la que ha convocado aquí el Palacio de la Zarzuela y ha regresado al Congreso de los Diputados. Ahora toca mirar de nuevo a la Constitución, al artículo 99.5, es decir, agotar los plazos. El próximo lunes el Rey procederá a disolver las cámaras y a convocar esas elecciones generales para el 10 de noviembre con el refrendo de la presidenta del Congreso, en este caso de Meritxell Batet. Ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Por ello, me ha transmitido también que no va a proponer al Congreso a ningún candidato a la presidencia del Gobierno. Durante semanas y meses hemos visto las posiciones de cada uno de los partidos políticos que podían participar en las negociaciones en un posible desbloqueo de una investidura. Finalmente no ha fructificado. Hoy hemos visto al Partido Popular, a Ciudadanos y a Unidas Podemos pasar por la zarzuela, y después hemos visto y conocido sus reacciones en el Congreso. Macarena Bartolomé. Casado, Rivera e Iglesias echan la culpa del bloqueo a Pedro Sánchez. Coinciden en que el único responsable de la repetición electoral es el presidente del Gobierno en funciones. Están convencidos de que hemos asistido a un plan prefijado. Dicen que Moncloa desde el principio no quería formar gobierno, sino ir a elecciones.
no se ha movido de su posición inicial el PP. En su visita a Zarzuela, Pablo Casado ha reiterado su no a Sánchez. Dice que el PP ha sido coherente y acusa al líder del PSOE de actuar con soberbia. También le responsabiliza de la repetición electoral que avisa le puede salir mal. No podemos dejar a España sin alternativa. El Partido Popular lidera la oposición, pero también es la alternativa. Quería desde el principio eran elecciones y todo parece indicar que ya lo ha conseguido, pero espero que si nos aboca a elecciones generales no le salga gratis. También en contra Ciudadanos, que pedía a Sánchez que rectifique y que cumpla sus condiciones. Albert Rivera se ofrece para una solución in extremis. Todavía hay tiempo de que este país se ponga en marcha. Nosotros estamos disponibles 24 horas para desbloquear este país. Pero, insisto, no está en nuestras manos que Sánchez rectifique, solo está ahora mismo en sus manos y en su cabeza. Antes que ellos, Pablo Iglesias le comunicaba al rey que Unidas Podemos solo apoyaría a Pedro Sánchez si aceptaba la coalición. Si el Partido Socialista quiere, si quiere compartir responsabilidades, como lo hace en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Canarias, en Aragón, en La Rioja y en Navarra, nosotros estamos plenamente disponibles. En redes sociales ha añadido, tras el comunicado del rey, que Sánchez comete un error histórico al forzar elecciones por acaparar el poder. También por la mañana Vox confirmaba su voto en contra ante Felipe VI. Pues era la crónica de un día político sin duda